Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Daniel Rosas. Agradecido como siempre con el favor de su compañía y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos: Israel sufre pérdidas tras el cierre de plataformas gasíferas por su propia guerra. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la crisis de fertilizantes, producto del conflicto en Asia Occidental, amenaza la seguridad alimentaria. Y en nuestro recorrido digital le contamos: el índice de gerentes de compras del sector manufacturero de China se situó en 50,4 en el mes de marzo. Vamos a comenzar con el detalle de la información. Vamos a comenzar ahora con el detalle. Israel sufre pérdidas tras el cierre de plataformas gasíferas por la guerra. Según información publicada por el diario Yediot Ahronot, 2 de las 3 plataformas de gas de Israel, Leviatán y Karish, están cerradas desde el inicio de la guerra en contra de Irán el 28 de febrero, lo cual ha provocado hasta la actualidad pérdidas multimillonarias para el país. Destacaron que cada día de cierre representa para Israel una pérdida de 300 millones de séqueles, aproximadamente unos 95,5 millones de dólares. A su vez, el director general del Ministerio de Finanzas israelí, Ilan Rom, estimó que el ataque a Irán podría costarle al país cada semana unos 9.500 millones de séqueles, aproximadamente 3,1 mil millones de dólares estadounidenses, de pérdidas por las medidas de seguridad adoptadas, mismas que limitan la economía nacional. El cierre de las plataformas de gas responden al planteamiento de las autoridades, mismo que afirma la insuficiencia de las fuerzas del país para proteger todos los objetivos claves en territorio nacional, optando por cerrarlas a pesar de los efectos negativos en la economía israelí. Por otro lado, la Media Luna Roja iraní informó que más de 105.000 edificaciones civiles fueron perjudicadas tras 5 semanas ya de bombardeos de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. El reporte detalla la destrucción de 83.351 viviendas, 21.059 locales comerciales y 600 centros educativos, poniendo en evidencia un impacto sistemático en contra de la infraestructura básica de la nación. La organización humanitaria también detalló que 18 de sus instalaciones resultaron afectadas durante las agresiones militares. El informe de la Media Luna Roja subraya una crisis humanitaria sin precedentes que asesina a cientos de personas y desplaza a miles de familias de sus hogares. Por otro lado, el conflicto en Asia Occidental ha aumentado la escasez de energía, pero en la India, aquí los detalles. En todo el país, la población ha denunciado escasez de gas licuado de petróleo debido a que la India importa más del 70% de su petróleo crudo y una parte significativa de este pasa por el estrecho de Hormuz, ruta que se ha visto envuelta en el conflicto de Asia Occidental. No hay gas licuado de petróleo disponible. La gente está comprando bombonas de gas en el mercado negro a un precio de 3 a 5 veces superior al normal. A pesar de las denuncias de personas, así como de hoteles y restaurantes, en los estados de Karnataka, Maharashtra, Kerala y Bengala Occidental, algunos proveedores afirmaron que, por los momentos, no se ha presentado escasez. No hay escasez de gas aquí ni en ningún otro lugar. El único problema es un aumento repentino en las reservas debido al pánico. Muchas personas que ya tienen bombonas en casa están haciendo pedidos adicionales, lo que causa problemas con los servidores de las compañías de gas. Los expertos han afirmado que en la actualidad la India posee de las herramientas fundamentales para mitigar los efectos del conflicto, pero de prolongarse podría impulsar aún más la inflación en el país. Para abordar esta problemática, las autoridades han implementado redadas en el país para combatir el mercado negro y evitar el acaparamiento, ventas ilegales y los sobreprecios, mismas que para el 22 de marzo se
se calcularon 3.500 redadas y la incautación de más de 1.200 bombonas de gas licuado de petróleo en Bihar, Haryana, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, entre otras zonas, según lo comunicó el Ministerio de Petróleo y Gas Natural. Asimismo, se autorizó el uso de combustible más contaminantes, como el carbón, para mitigar los efectos de la crisis, después de que muchos restaurantes advirtieran que cerrarían en cuestiones de días si no recibían nuevos suministros, y se aprobó una asignación adicional de un 20% para restaurantes, hoteles, comedores industriales y subvenciones, industrias lácteas y establecimientos gestionados por organismos estatales o locales. Un panorama que mantiene al país bajo cautela para evitar cualquier efecto negativo del conflicto que ha afectado en lo que va del año al mercado energético. Y en más información le contamos que el gobierno de Rusia prohíbe las exportaciones de gasolina a partir del 1 de abril de 2026 y hasta el 31 de julio de 2026. La información la dio a conocer el viceprimer ministro Alexander Novak. La medida busca evitar que los precios internos superen los niveles proyectados. Según un comunicado, la restricción busca garantizar el suministro prioritario al consumidor ruso ante la turbulencia que atraviesa el mercado global de hidrocarburos debido a la crisis en Asia Occidental. Novak afirma que la medida, que entra en vigencia este miércoles, marca un giro proteccionista en medio de la inestabilidad internacional de los derivados del petróleo. Por otro lado, la Justicia Nacional del Trabajo de Argentina suspendió provisionalmente 82 artículos de la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, tras una medida cautelar de la Confederación General del Trabajo. El juez Raúl Horacio Ojeda argumentó indicios de inconstitucionalidad y riesgos irreparables para millones de trabajadores si la norma entra plenamente en vigencia con este fallo. Ya son ahora 4 las resoluciones judiciales que frenan la ley 27802. Asimismo, la Central Obrera denunció una regresión de los derechos laborales que vulnera la libertad sindical, mientras resaltó la vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional sobre la protección del trabajo. También el juez coincidió en que la ejecución plena de la ley podría generar efectos materiales irreversibles, afectando derechos sobre indemnizaciones y condiciones de trabajo, mientras el gobierno defendió la reforma como necesaria para fomentar empleo e inversión, advirtiendo que su suspensión afecta el interés público. Le cuento ahora que la Organización Mundial del Comercio no logró renovar la moratoria que prohibía aplicar aranceles a las transmisiones electrónicas, abriendo un nuevo escenario en el comercio digital global. Tras casi 3 décadas de vigencia, el mecanismo que favorecía la expansión de plataformas como Netflix y YouTube quedó sin efecto ante la falta de consenso entre los Estados miembros. La propuesta de Estados Unidos de convertir la medida en permanente generó un fuerte rechazo entre países en desarrollo, quienes denunciaron una estructura desigual en donde las grandes tecnológicas concentran beneficios sin tributar en los mercados donde operan. La falta de acuerdo dejó sin prórroga automática a la normativa, habilitando a los países a definir políticas fiscales sobre servicios digitales. Este cambio reabre el debate sobre soberanía tecnológica y desarrollo local. Aunque no se prevén medidas inmediatas, gobiernos del sur global consideran que la nueva coyuntura podría permitir diseñar estrategias para equilibrar la competencia y fortalecer industrias propias frente al dominio de corporaciones digitales. Hacemos una primera pausa en este espacio. Al volver, como parte de nuestro espacio de análisis, abordaremos cómo la crisis de fertilizantes, producto del conflicto en Asia Occidental, amenaza la seguridad alimentaria. Volvemos.
El actual conflicto en Asia Occidental está generando una escasez global de fertilizantes, lo cual amenaza la producción agropecuaria y el suministro alimentario mundial. Para conocer más detalles, este equipo le preparó el siguiente material. Una alerta generada por la guerra en Asia Occidental es la de los fertilizantes. Ya alrededor de una tercera parte del comercio mundial de abono debe pasar por el estrecho de Hormuz para llegar a productores agrícolas de todo el mundo. Y a raíz del conflicto bélico, los precios de fertilizantes nitrogenados como la urea se han disparado. Este tipo de fertilizantes se genera a partir del gas natural y es utilizado en cultivos que producen en torno a la mitad de los alimentos disponibles en todo el mundo. Las exportaciones de fertilizantes de la región se ven afectadas, al igual que el costo de producción, es decir, de los fertilizantes que necesitan sustancias químicas, que obviamente dependen en enorme medida del gas. Esto a su vez repercute en la producción y la productividad de las cosechas, lo que posteriormente se denota en el aumento del costo de los alimentos. De acuerdo con los datos del Observatorio de Complejidad Económica, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son 4 importantes exportadores mundiales de fertilizantes nitrogenados. Aunque la mayor parte de las empresas productoras de fertilizantes de la región han seguido trabajando a pesar de la guerra, Qatar Energy, una de las principales productoras de urea, tuvo que suspender actividades tras interrupción en el suministro de gas. A esto se le suma el hecho de que Irán también es exportador de fertilizantes y la decisión de China, adoptada a finales de 2025, de suspender las exportaciones de fertilizantes fosfatados y de restringir severamente las exportaciones de urea hasta agosto de 2026, con el objetivo de garantizar el suministro a los agricultores locales. Como consecuencia de todo esto, el precio de los fertilizantes ya empezó a elevarse de forma notable. Esta situación se presenta justamente en la época del año en la que los agricultores en el hemisferio norte se preparan para iniciar la siembra, lo que complica aún más las perspectivas. En este contexto, analistas anticipan que, de extenderse el conflicto, los consumidores comenzarán a sentir el impacto en los alimentos en un plazo de 1 a 3 meses, en forma tanto de encarecimiento como de escasez, ya que sin la cantidad necesaria de fertilizantes, las cosechas serán menores, lo que podría generar hambre para los países y las personas más vulnerables. Entre los países afectados por la crisis de fertilizantes se encuentra India, el segundo mayor consumidor mundial de fertilizantes. El elevado costo de importación para compradores como India representa una amenaza para el sector agrícola del país del sur de Asia. La escasez de fertilizantes en la próxima temporada de siembra de verano coloca en peligro no solo la cosecha, sino también su sustento. La seguridad alimentaria de India depende en gran medida del suministro de fertilizantes de Asia Occidental, lo que la vuelve vulnerable a las interrupciones en la región, sin que se vislumbre el fin del conflicto en escalada. La crisis de fertilizantes se agrava. Según funcionarios indios, el país actualmente tiene suficientes reservas de fertilizantes, pero con el inicio de la temporada de cultivos de verano en pocas semanas, las reservas se podrían agotar. Es por ello que los expertos instan al gobierno a tomar precauciones. Quiero solicitar al gobierno que tome medidas alternativas, ya que la escasez de fertilizantes provocará escasez de alimentos. Si no tenemos suficientes nutrientes para el suelo, el rendimiento se verá afectado. Una menor producción provocará una crisis de seguridad alimentaria en el país. Habrá una gran escasez de DAC, un fertilizante importante durante la siembra del arroz. La urea también se escaseará, ya que la cantidad que fabricamos requiere de una gran cantidad de gas. Con el suministro de gas afectado, la producción de urea será baja. Y es que agricultores de todo el mundo resisten la presión de la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Los precios de la gasolina se han disparado y los suministros de fertilizantes escasean debido al cierre casi absoluto del estrecho de Hormuz.
La escasez de fertilizantes representa un nuevo peligro al sustento de los agricultores en países en vías de desarrollo, el cual ya se ve afectado por el aumento de las temperaturas del planeta y los erráticos sistemas meteorológicos, y podría elevar el precio de los alimentos para las personas en todo el mundo. Consigo mi fertilizante en Naivasha, en el depósito del gobierno. Por ejemplo, el año pasado conseguí muchos sacos y no faltó de nada. Pero si vas ahora, no hay fertilizante y cuando lo hay, mucha gente hace fila para recogerlo. Así que a cada uno le dan solo unos pocos sacos para que todos podamos conseguir algo. Pero el año pasado estuvo bien. Hemos empezado a notar el impacto del precio de los fertilizantes, que sube a diario. El precio que te pagan hoy los proveedores sube mañana cuando vuelves a comprar. Incluso, la mayoría de mis clientes se quejan. Como todo el fertilizante se importa del extranjero, la guerra de Irán ha tenido un gran impacto. Los precios están subiendo y ahora hemos optado por vender fertilizante orgánico, que es más asequible para la gente. Y América Latina, por supuesto, no escapa de esta coyuntura por la oferta global y el conflicto. El mercado de fertilizantes en América Latina registró a fines de marzo de 2026 un cambio abrupto impulsado por disrupciones globales en la oferta, la escalada del conflicto en Medio Oriente y una fuerte demanda internacional liderada por India, generando subidas de precios, incertidumbre en el abastecimiento y un impacto directo en las decisiones productivas de la próxima campaña. A nivel regional, el impacto se refleja en mercados como Argentina y Brasil, en donde los precios de los fertilizantes nitrogenados y fosfatados se mantienen en niveles elevados. Mientras la demanda se muestra cautelosa, el productor sigue el mercado, pero evita convalidar grandes volúmenes, condicionado por la relación insumo-producto históricamente altas y márgenes ajustados. Ante ese panorama, el subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos alertó sobre la escasez mundial de fertilizantes. Vamos a escucharle. Una preocupación inmediata es que los mercados mundiales de fertilizantes se están viendo afectados justo cuando el África subsahariana se prepara para la temporada de siembra. El transporte de fertilizantes a través del estrecho de Hormuz se encuentra prácticamente paralizado. Aproximadamente el 25% del suministro mundial llega a través de este canal. Esto representa un riesgo importante para países como Somalia y Kenia, que dependen de las importaciones de fertilizantes del Golfo Pérsico. Allí, más del 25%, incluso más del 30% de esos fertilizantes provienen del Golfo. Una reducción en el suministro de fertilizantes aumentará los costos de producción para los agricultores, lo que a su vez se traducirá en menores rendimientos agrícolas en general. En el peor de los casos, esto significa menores rendimientos y malas cosechas la próxima temporada. En el mejor de los casos, el aumento de los costos de producción se reflejará en los precios de los alimentos el próximo año. Esto es mejor que malas cosechas generalizadas, por supuesto, pero el aumento de precios recaerá sobre las familias comunes, que a menudo ya están pasando apuros económicos. La guerra en Asia Occidental sin duda ha generado una crisis energética que se convierte rápidamente en una crisis de fertilizantes y posteriormente en una crisis alimentaria en países que dependen de las importaciones en todas las etapas. Lo que parece manejable a nivel mundial se convierte en una grave crisis de seguridad alimentaria para los países más pobres del mundo. A continuación, la lista de algunos países que pagan cuota de las importaciones procedentes del Golfo Pérsico 2024. Por ejemplo, Sudán, cuya cuota es del 54%, Sri Lanka del 36%, Australia paga el 32%, República Unida de Tanzania un 31%, Somalia va con un 30%, Pakistán con un 27%, Tailandia eroga 27%, Kenia 26%, Nueva Zelanda 26% y finalmente Mozambique con un 22%. Luego de esta información, permítame hacer una segunda pausa. Al volver como parte de nuestro recorrido digital, le contaremos sobre el índice de gerentes de compras, estas del sector manufacturero y en China, que se situó en 50,4 en marzo. Le tengo esta y más información cuando regresemos.
De vuelta en Impacto Económico a través de la señal de Telesur, es momento de hacer nuestro recorrido digital y comenzamos con el portal CGTN en español para dar a conocer la siguiente información. El índice de gerentes del sector manufacturero de China se sitúa en 50,4 en marzo. Este incremento representa una subida de 1,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior, informó el Buró Nacional de Estadísticas en el reciente comunicado. El ente atribuyó esta recuperación a la reanudación acelerada del trabajo y la producción por parte de las empresas tras las vacaciones de la fiesta de primavera, junto con un impulso en la actividad del mercado. A su vez, los subíndices de producción y nuevos pedidos se situaron en 51,4 y 51,6 respectivamente, aumentando 1,8 y 3 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El índice de volumen de compra subió a 50,9, lo que supone un incremento de 2,7 puntos porcentuales. Asimismo, las grandes empresas mantuvieron una expansión estable con el IGC, el índice de compras, de gerentes de compras, de 51,6, mientras que las empresas medianas y pequeñas experimentaron mejoras significativas con aumentos en sus niveles del mismo índice a 49 y 49,3 respectivamente. Pasamos a Prensa Latina con el siguiente titular. Aumento del precio de la energía eleva la inflación en Francia. El Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos, por sus siglas, el INSEE, indicó que el incremento del costo de la energía, en particular de los productos petroleros, elevó en marzo la inflación interanual en Francia 1,7%. Resaltó que el índice de precios al consumidor en el mes que culmina casi se duplicó respecto a febrero, cuando subió 0,9%. Enfatizó que la energía fue el sector con más impacto en la inflación en marzo, con un 7,3% después de ceder 2,09% en febrero. Afirmó que el mayor costo de los alimentos y de los servicios contribuyó en el suelo galo a una inflación preocupante en la población y agregó que en el país se registra una caída del 1,4% en el consumo de los hogares. Este escenario es atribuido a las fluctuaciones del mercado internacional, producto del conflicto en Asia Occidental y el complejo contexto del tránsito por el Estrecho de Hormuz. Y finalizamos nuestro recorrido digital visitando Europa Press, portal que nos ofrece el siguiente titular. El precio del petróleo baja hasta los $107, con las bolsas europeas apuntando a subidas en la apertura. Para la mañana de este martes, el precio del petróleo Brent de referencia en Europa bajaba cerca de un 0,1%, viéndose una cotización cercana a los $107 por barril. A su vez, el barril del crudo, el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, subía un 0,1% y se situaba al borde de los $103 por barril, mientras que el precio del gas en el mercado holandés, el TTF, de referencia en Europa, se moderaba un 2,1% hasta los 53,81 euros por megavatio hora. La variación de los precios de la energía en los mercados internacionales persiste dada la continuidad del conflicto en Asia Occidental y la complejidad del tránsito por el Estrecho de Hormuz. Vamos ahora a revisar el seguimiento que este espacio le da precisamente al precio del petróleo. El WTI, el West Texas Intermediate, marcó un precio de $102.93 con un alza de 5 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, como sabe usted de referencia en Europa, su precio se ubicó en los $113.11 y eso representa un alza de 33 céntimos del billete verde. Finalmente, vamos a revisar cómo se encuentra el crudo promediado por la OPEP. Marcó un precio de $117.12, una caída en este caso de 99 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Recuerde que en telesurtv.net hay más información a su alcance, al igual que en nuestras redes sociales. Particularmente le invito a seguirnos en X. Nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.